que es tradicional, pero que implica la toma de decisiones que no son solo jurídicas, porque el seguro que en nuestras facultades se enseña como un contrato mercantil, en realidad tal vez lo que menos importe es el contrato, porque el seguro reposa en un esquema económico-financiero donde el contrato es una herramienta de acceso que debe tener las características necesarias al momento actual de la sociedad, reunir la protección del asegurado, del consumidor, del tercero reclamante, pero no hay que olvidar que eso es una mínima parte de lo que es el seguro. El seguro es un gran negocio, mueve enormes masas de capital. Entonces las decisiones cuando se abre el mercado, y no digo desmonopolizar, ya me voy a referir a ello, sino cuando uno piensa el seguro debe pensar en el negocio, debe pensar en una ecuación económico-financiera de esta sociedad. No es una cuestión inocua. El seguro es como una gran aspiradora, absorbe en este momento, en cada actividad, los fondos nuestros, de la sociedad, de Costa Rica, de Argentina, la traslada a operadores profesionales, empresas privadas, empresas públicas, mixtas, sociales, gestionan los fondos y en el momento del siniestro aparecen en la respuesta individual. Pero esas grandes masas de capital son muy apetecibles para el empresario, apetecibles para el Estado, pero también apetecibles para la sociedad. Por eso hay un tema muy importante cuando uno regula en materia de seguros, que es la principal discusión nuestra. Nosotros estamos a punto de presentar, si es posible, el día 21 de octubre, una ley general de seguros que tendrá unos 700 artículos, con una pretensión omnicomprensiva fenomenal, incluyendo los seguros obligatorios. En esta ley, junto a la regulación tradicional de los seguros facultativos o voluntarios. Pero la principal discusión es la discusión del mercado. La principal discusión es quién se queda con la plata del seguro. La principal discusión es si la plata del seguro debe quedar en la sociedad argentina o debe transferirse en forma de divisas al exterior, a las casas centrales, a los grandes empresarios del seguro en el mundo. Yo sé que y he aprendido en estos pocos días y en un debate intenso anoche con gente de la doctrina, me doy cuenta que ustedes tienen un perfil, una formación, una ubicación territorial, un tratado de libre comercio que nosotros no tenemos y que pone condiciones a los mercados, pone condiciones a la sociedad. ¿Está bien o está mal? Son decisiones. Hoy puede estar bien, mañana puede estar mal. No hay que ser rígidos en materia empresarial, no hay que ser rígidos en los negocios. Siempre hay que pensar en la sociedad. Entonces, el primer punto, y lo felicito por tener dos leyes muy nuevas, una muy parecida a nuestra ley de 1968 con retoques, la ley de seguros, la del contrato, la del 12 de septiembre del 2011, diría que el maestro Alperín, gran maestro en el mundo de lo que es la construcción jurídica del seguro, que ideó un sistema. Esta es muy parecida, no he encontrado grandes diferencias, no las he encontrado, pero sí en la otra, que es la más importante, que es la que le da vida, sentido, y que hay ya acciones de inconstitucionalidad en 3 o 4 artículos, que es del año 2008, la ley reguladora del mercado de seguros. Esa es la ley que la sociedad debe discutir. La otra es tremendamente importante para el individuo, para el contratante. Por eso está muy bien que se haya ocupado el joven colega, que ahora lo veo aquí, de las características del contrato de seguro, porque es sumamente importante que no se descalce, que no se desbalancee. Y hay que hacerle algunos aportes y algunas mejoras al régimen legal que ustedes tienen, como hay que hacerle al nuestro, porque esto es dinámico, es permanente. El seguro es un sistema económico-financiero. El seguro es un sistema económico-financiero. Y como todos los sistemas
económico-financieros, como decía un viejo maestro, no son inocentes. No hay leyes inocentes, mucho menos las que navegan en el encrespado mar de lo económico y social. Hay plata en juego, hay dinero en juego, hay riqueza en juego, hay intereses en juego. Yo lo único que pido para nuestros abogados, nuestros legisladores, es que no sean inocentes y tampoco que se entreguen a intereses espurios, que defiendan los intereses de la sociedad, que formulen legislaciones adecuadas, flexibles, abiertas o cerradas, pero pensando en la sociedad. ¿Qué es lo mejor que necesitamos para el negocio, para el sistema, para el consumidor? Esto es lo que hay que pensar. Y los jueces tienen una gran responsabilidad en ir más allá de la norma, penetrar la norma, no la sociedad comercial como ayer, penetrar la norma y ver qué hay atrás, porque se está jugando la riqueza de la sociedad. El seguro, ¿por qué digo que es un sistema económico-financiero? Porque es un sistema que absorbe capitales de la sociedad en el primaje, en el precio del seguro, en pequeñas porciones del individuo, de los grupos de individuos, los transfiere a un esquema de operadores profesionales de cualquier tipo, privados, públicos o mixtos. Estos operadores manejan grandes masas de capital, por eso la severidad en el control estatal. Estas grandes masas de capital, luego de gestionarlas, invertirlas, hacerlas rendir, porque está bien que se gane plata con el seguro, porque es buena plata para la sociedad, hay que ver en qué se invierte. Yo no lo dejaría tan abierto como está en la ley. Diría que son los títulos de la deuda pública, una fórmula interesantísima de inversión. ¿Por qué? Porque vuelve en esta sociedad, en este Estado, en estas particularidades. Pero bueno, esas son decisiones políticas, ideológicas, de oportunidad. Tener en claro que es un sistema económico-financiero, no es un contrato. Y esto lo reconoce el artículo 2 de la ley 8.653. El artículo 2 dice claramente que la actividad aseguradora consiste en aceptar, a cambio de una prima, la transferencia de riesgos asegurables a las que estén expuestas terceras personas, con el fin de dispersar en un colectivo la carga económica que pueda generar su ocurrencia. Está bien, en uno solo de los aspectos, pero la transferencia individual del riesgo y lo que debería decir la transferencia de grandes masas de capital de los individuos a un sistema económico-financiero. Esto hay que tenerlo muy en claro. Este sistema tiene reglas, estrictas reglas técnicas, económicas, financieras, estadísticas, que deben ser respetadas. Y deben respetarse en cualquier fórmula jurídica, particularmente en el contrato de seguros. O sea, no se podría regular el contrato de seguros como a mí se me ocurra, y tampoco lo hace la legislación de Costa Rica. Hay que regularlo pensando en el cumplimiento de los presupuestos técnicos económicos del sistema. Por eso la prima es lo que es. La prima no es lo que se me ocurre a mí el precio. Por supuesto que si usted le suelta la mano al empresario particularmente, tratará de obtener, como es lógico, el mayor lucro posible que el sistema le permita. Pero la prima responde a una concepción técnica, es la ecuación proporcional entre prima, riesgo y suma asegurada. Y esta ecuación proporcional nunca va a poder ser quebrada. Algunos presupuestos han desaparecido, y esto hay que tenerlo en cuenta. El presupuesto de la mutualidad, el presupuesto técnico de la estadística, se sigue utilizando para elaborar estos elementos del contrato. El presupuesto está fuera del contrato. El elemento es uno de los componentes del contrato. Pero hoy, eso que los históricos profesores señalaban, va desapareciendo en construcciones jurídico, económica, financiera, en el concepto de organización, en el concepto de empresa. La empresa supera el concepto de mutualidad. No es necesaria la mutualidad para que una empresa de seguros pueda funcionar. Después veremos si funciona bien o si funciona mal, según pueda reunir en el transcurso de su vida esa mutualidad necesaria, que le dé el dinero, que haga que el seguro funcione. El contrato de seguro es un modo de acceso al sistema. Es una herramienta jurídica, una construcción jurídica para acceder a un sistema. Por eso debe respetar las pautas técnicas, económicas y financieras del sistema. El seguro como sustituto de la responsabilidad. Esa es otra reflexión.
Ustedes observaron ese artículo segundo, la transferencia del riesgo. El seguro es un sistema que permite paulatinamente ir eliminando la responsabilidad clásica. Ayer yo hablaba de los sistemas financieros en general, porque así lo tiene estructurado la Unión Europea cuando dice frente a determinados daños que no es un problema de la responsabilidad, porque no lo puede solucionar la responsabilidad. Hay que transferirlos a esquemas económicos financieros. Y allí está el seguro, particularmente en el ámbito privado, y la seguridad social en el ámbito público. Y va sustituyendo la responsabilidad porque no nos importa que haya un responsable, un culpable, subjetivamente hablando. Dolo, culpa, riesgo creado. Lo que me importa es que el señor tiene un brazo menos, que el señor tuvo un accidente de tránsito, un riesgo del trabajo que lo imposibilitó, un daño ambiental que produce un impacto negativo en la sociedad, que está, no lo podemos borrar. Entonces las normas clásicas de la responsabilidad no van dando respuesta, las que la sociedad necesita. Esto hace que el seguro tenga un crecimiento enorme en el mundo, sea en su manifestación como seguros obligatorios o facultativos. Ya veremos qué porción de la riqueza y de las relaciones de una sociedad comprende el seguro voluntario y será siempre del seguro voluntario, y cuál será del seguro obligatorio y tal vez un seguro obligatorio estatal, parecido a la ecuación de la seguridad social. Pero no cabe ninguna duda que este es un rasgo caracterizante. El seguro ha ido reemplazando paulatinamente el sistema de la responsabilidad clásica en muchas parcelas. A veces no es suficiente con el seguro. Y como lo dije ayer, se fracciona la respuesta frente al daño. El seguro tomará una parte, la parte que pueda absorber y responder, porque el seguro no es ilimitado, no puede responder por todo daño. Los 100 pesos, los 200 pesos, los $100 de la prima de la responsabilidad civil no alcanzan para que se cubra por millones de dólares. En la responsabilidad civil automotor en Argentina pagamos una prima por un auto de mediana gama de 500 pesos, unos $100, y tenemos una suma asegurada de 3 millones de pesos, unos $700.000. 700.000 Entonces, estos son los límites. Podría ser mejor, cuanto mayor cobertura tenga, será mejor para la sociedad, para el individuo, para la reparación del daño. Pero el seguro siempre tiene un límite. Un punto interesante sobre el cual debo reflexionar necesariamente, no sé si será bien o mal recibido, que es el mercado de seguros y de reaseguro, esquemas alternativos. Este es el gran debate de la sociedad jurídica, este es el debate profundo. Yo quiero un mercado de seguros y de reaseguros. ¿Con qué características? Monopólico, abierto, mixto, cerrado, con ramas. La Argentina tuvo una etapa de monopolio, donde el Estado era asegurador, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, lo que es el Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica. Tuvo también algo que era muy importante y que hay que pensarlo y repensarlo, y no sé si en algún momento no vuelve, que es el Instituto Nacional del Reaseguro, el Banco Central del Seguro. O sea, no es lo mismo que el Estado sea asegurador que tenga el control del mercado del reaseguro, porque esto económica y financieramente es la llave del mercado de seguros. Y también tuvo el control, y también tuvo la regulación. ¿Qué mercado queremos? Aquí, ¿qué me llama la atención de las leyes de ustedes? En primer lugar, no observo, tal vez por desconocimiento, una regulación precisa, clara y adecuada del contrato de reaseguros, a pesar de que la ley habla de la actividad de seguros y de reaseguro. Y la ley de contratos de seguros también tiene una omisión en este tema. El reaseguro es el contrato que la sociedad debe regular. El reaseguro es el contrato que la dirigencia jurídica, los legisladores de una sociedad deben tener el mayor cuidado en regular. ¿Hasta dónde permito? ¿Hasta dónde me abro? Está bien que la ley ha optado por un sistema de seguros transfronterizos, de reaseguro. Bueno, es una opción, pero no lo reguló. Entonces, esta es una falencia importante. Y usted me dirá por qué. Porque la llave económica financiera de este esquema, en lo económico y en lo jurídico, es el reaseguro en gran parte. En segundo lugar, debería decir que el artículo 14, 15, habla de las inversiones
Y es otro de la ley 8.653, o sea, la ley reguladora del mercado de seguros. Es otro tema, las inversiones. ¿En qué se va a invertir la plata del seguro? O sea, las empresas de seguro, ¿en qué van a colocar ese dinero que absorben de la sociedad? Y ustedes me dicen, ¿usted tiene una tendencia estatal? No, de ninguna manera. Como estamos legislando, y ahora hemos aprendido, porque nosotros pasamos del sistema monopólico a un sistema de apertura irrestricta, y ahora queremos construir una legislación equilibrada, razonable, como decimos allí, con los balanceos correspondientes. No hay que matar el negocio, hay que darle a la empresa privada todo lo que necesite para que haga buenos negocios. Pero el Estado, la sociedad, debe tomar los reaseguros necesarios para que no se convierta en una expoliación de esa sociedad. Porque digo, una vez más, con el seguro se manejan grandes masas de capital. Entonces, en el tema de las inversiones es otro aspecto donde hay que poner el acento. Y a lo mejor habría que haber colocado una cláusula gatillo para que estas inversiones sean siempre en bienes o en títulos de esta sociedad. Pero son opciones, son opciones. También me ha llamado sumamente la atención el artículo 16, que es impensable en nuestra sociedad. En nuestro país sería impensable consagrar los seguros transfronterizos. El reaseguro, la retrocesión, su intermediación y los servicios auxiliares podrán contratarse bajo la modalidad de servicios transfronterizos. Estamos consagrando el principio exactamente contrario. Se contrata en el país y si no hay oferta en el país, abrimos la cláusula para el extranjero. ¿Por qué? Porque en este momento la prioridad son las empresas nacionales, privadas, públicas, mixtas. Primero, las empresas nacionales y luego, si no hay posibilidades de que el negocio se haga con las empresas nacionales, abrimos. Pero son opciones de una sociedad. Son opciones de una sociedad. Yo no critico, digo que me llama la atención. También es interesante el artículo 3º de la ley 8.956. Esta ya la ley del 12 de septiembre de 2011. Cuando se coloca un agregado en la definición del contrato de seguros. ¿Este es un agregado de oportunidad? ¿Este es un agregado de una cuestión política? ¿Este es un agregado que se metió por abajo de la ley de seguros? Porque luego de definir el contrato de seguros, punto y seguido, las aseguradoras que operan en el mercado nacional podrán colocar por sí o por medio de una de sus subsidiarias contratos de seguro fuera del territorio nacional, ajustándose a los requerimientos legales de cada país en el que deseen operar. Esa es una norma de la ley del mercado de seguros, no una norma del contrato. Y les digo, los que estén reglamentando, los que estén en la superintendencia, pongan especial atención porque después se pueden arrepentir. Porque la sociedad que se empobrece es esta, donde ustedes viven, donde viven sus hijos, donde se construye, donde se invierte, y esto es plata invertida. Entonces tengan en cuenta estas cuestiones, porque nosotros no las tuvimos en cuenta, y en esa barrida del 91 al 2001 nos quedamos con 100 empresas nacionales menos. Y entonces, ¿qué pasó con eso? Que los conflictos no se resolvieron, que la sociedad se empobreció y la plata nunca apareció, porque ya no estaba el INDER para auxiliarlo, el ahogo financiero y económico. Y quedaron a la suerte de ellas, y eran pequeñas cooperativas, mutuas, muy importantes para determinados sectores del territorio nacional, del interior del país. Desaparecieron. El Estado y el seguro. ¿Qué actitud debe tomar el Estado frente al seguro? Controlar, competir y garantizar la función social, como lo tienen consagrado en el artículo 1 de la ley 8.653. O intervenir también en el mercado como un operador más. Ustedes están sufriendo un procedimiento o un proceso muy parecido al de Uruguay. Uruguay tenía el Banco de Seguros del Estado. La Argentina nunca fue definitivamente monopólica. Por eso hay que desmistificar esas charlas que sabemos tener, donde uno no puede hablar todo lo que tiene que hablar. Pero la Argentina nunca fue totalmente monopólica. La Argentina tiene el sistema que hoy ustedes tienen aquí. No se le prohíbe al Estado si quiere intervenir en el seguro, pero se tomó una decisión política
de que el Estado se retiraba del mercado de seguros, se disolvió la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, se convirtió en una caja anónima, una sociedad anónima, y allí está el mercado y funciona bien. No funciona mal, funciona bien. El Estado puede operar como en Entre Ríos, que hay un instituto de seguro de la provincia, del Estado provincial, y opera y compite y le va bien. O sea, el esquema de ustedes es un esquema adecuado. Y ustedes dicen que se retire el Instituto Nacional del Seguro. Yo diría que no se retire y que se ocupe de los seguros obligatorios y que se mantenga en esa área que no es tan rentable para las empresas privadas. Y a veces hay que asegurar a pérdida y a veces hay que dar una respuesta que la sociedad necesita. ¿Qué puedo decir? Usted dígame 20 o 30 minutos antes, no me va a decir 5 minutos, porque voy en el punto 5 de 20 y pico. ¿Qué puedo decir? La ley tiene determinados artículos. El artículo primero dice que la presente ley es de orden e interés público. De orden e interés público, pero más adelante, en el inciso D, dice modernizar y fortalecer el Instituto Nacional de Seguros. En adelante, para que pueda competir eficaz y eficientemente en un mercado abierto, sin perjuicio de su función social. Me parece bien mantenerlo porque es necesario que esté abierta la posibilidad, es necesario que esté modernizado, que sea eficiente y es necesario que no pierda la finalidad o función social que como manifestación del Estado debe tener. También podría mencionar en su artículo 12 que tiene una regla interesante respecto de esta participación del Estado en esta sociedad de Costa Rica. Y estas son cuestiones que van a ir cambiando. El artículo 29. El artículo 29 es un artículo muy peligroso, que habrá que ver cómo se utiliza. La Argentina trajo enormes problemas. Yo diría que esa garantía del Estado sobre el buen funcionamiento del mercado de seguros es una utopía. Porque si ustedes lo abren, el Estado lo que debe garantizar es que la empresa esté sana, solvente, con sus números correctos, que responda adecuadamente. Pero después, cuando uno abre el mercado, es el juego del libre mercado. Y el Estado tiene que ser responsable por las crisis del mercado, crisis que son connaturales históricamente. En la Argentina se dijo que no, que el Estado no es garante del buen funcionamiento del mercado de seguros. Esa obra de 1000 páginas que escribí en su momento, en una noche loca, diría, de Buenos Aires, afirmando lo contrario. Si el Estado garantiza quién entra, qué empresa, qué condiciones, en qué debe invertir, la puede controlar, la puede liquidar, ¿por qué no va a responder cuando la liquidación es insolvente y deja gran cantidad de damnificados, asegurados, sin poder hacer efectivo el contrato de seguros? Y la Corte dijo que no, con un criterio justamente opuesto al que ustedes consagran en el artículo 29 de la Ley 8.653. El Estado como garante del buen funcionamiento del mercado de seguros. Y yo creo que abren las puertas de un camino muy interesante. Esa obra, acá donde está el editor, esa obra es toda escrita para ese artículo 29. ¿Por qué? Porque en la Argentina no funcionó. Pero no tenemos una norma que diga que la superintendencia tiene por objeto velar por la estabilidad y el eficiente funcionamiento del mercado de seguros. Consecuentemente, cuando omiten sus funciones, llevar adelante todas las cargas, deberes que hacen al control y a la supervisión y funciona mal y llegamos a una liquidación insolvente, se abren las puertas de la responsabilidad del Estado. Y este es un tema que lo tienen que tener muy en cuenta. Es una norma interesante, es también una opción legislativa. El artículo 12 establece que cuando el Instituto Nacional de Seguros actúe ahora en esta operatoria, va a ser tratado como un jugador privado, como un operador privado. Y esto está bien, es el criterio de la Corte de Estados Unidos cuando condenó a la Argentina por el incumplimiento de los títulos de la deuda pública en el primer default.
en el del año 89, y le dijo a la Argentina, si usted quiere jugar en el mercado de los papeles, en los títulos de la deuda, son las reglas del mercado, son las reglas del jugador privado. Consagra esta legislación nueva aquí en Costa Rica el mismo criterio. No crean que es simple, porque frente a ello aparece la inmunidad de jurisdicción, el Estado soberano y los principios que ustedes escuchan siempre. Pero ponerlo en una ley es una jugada fuerte, es una opción fuerte de esta sociedad. Respecto de las empresas de seguro, lo único que me llama la atención es lo que dije ayer. La Unión Europea, frente a la crisis, saca 12 puntos. Son del 2011. La crisis siguió adelante. Pero dentro de esos 12 puntos dijo, hay un sector donde no llega el Estado porque no tiene recursos y donde no llega el privado porque no es rentable. Y ese es el sector de las llamadas empresas sociales. Hay que acostumbrarse a pensar en este concepto, las empresas sociales. ¿Cuáles son? Las cooperativas, las mutuas, las fundaciones, no aquí en este ámbito. Lo que sí no observé, que es muy importante en el negocio de seguros en la República Argentina, y seguramente es por mi desconocimiento, son las sociedades mutuales de seguros, que tal vez existan bajo otra forma, otra denominación. Nosotros allí tenemos cooperativas y mutuas muy fuertes en materia de seguros. Argentinas. Y entonces garantizan esa llegada, esa cobertura, algunas mucho más importantes que grandes sociedades anónimas multinacionales. Otro tema que debe tratarse es la liquidación de las empresas de seguro. Ha sido nuestro gran problema. Nosotros, lo dije en algún comentario, se liquidaron en la época moderna del seguro 140 empresas. No sé cuántas hay en Costa Rica. 140 empresas, por un impacto económico financiero equivalente al de la deuda externa argentina. Entonces, esa plata no está más en la sociedad. Esa plata falta en la sociedad argentina, como podría faltar. Y ustedes arriesgan mucho, porque la liquidación voluntaria que tienen prevista y la quiebra y la regulación por las normas de la ley de quiebras es una jugada fuerte de esta legislación, porque la empresa de seguro no es cualquier empresa, porque la empresa de seguro es una empresa controlada, con fuerte presencia del Estado, con ecuaciones técnicas, económicas muy complejas. Hay que pasarse muchos años para saber seguro, hay que pasarse muchos años dentro del Estado, dentro de las empresas, para conocer cómo funciona. Grandes sumas de dinero, muchos involucrados, someterlo al régimen tradicional de la quiebra. Esto es una opción que se ha planteado históricamente. Y allí tienen los viejos maestros italianos, con la liquidación administrativa, el esquema de la liquidación voluntaria y el de la libertad, la ley de quiebra. Puede ser una solución. Nosotros ahora estamos regulando sobre este tema. No aplicamos la ley de quiebras. Consideramos la especial naturaleza, la complejidad del negocio, los intereses en juego y seguimos con un procedimiento de liquidación propio, con fuerte intervención del organismo de control, con intervención judicial inmediata, con un sistema de alertas tempranas. Es lo más complejo, es muy difícil legislar sobre este tema. Pero les voy a decir una cosa, si les sale bien, habrán encontrado una solución muy adecuada para sociedades como la nuestra, que es parecida a la de ustedes. Si logramos que la empresa de seguros pase muy bien por el proceso de quiebra y dé respuesta adecuada, bienvenido sea. Habrá sido la opción que siempre negamos y que a lo mejor es la adecuada para esta clase de situaciones. Sobre la responsabilidad del Estado, yo creo que es importante. En la Argentina hay un retroceso importante. Ustedes deben plantearse esta ecuación. El Estado, que autoriza quien entra a jugar este partido del seguro, que establece los requisitos, las condiciones, la viabilidad, controla las inversiones, tiene la posibilidad de tomar medidas. ¿Qué pasa cuando hay una falla en la estructura de esta empresa, una liquidación insolvente? Y el Estado no tomó las medidas adecuadas, porque si las toma, la sociedad que está jugando en seguros no llega a la liquidación insolvente, no llega a la quiebra en forma insolvente. Esto es lo que hay que evitar. ¿Para qué quiere un proceso de quiebra de una empresa insolvente? Para que sea una formalidad y no cobre nadie. Entonces hay que tener cuidado con estas cuestiones. Creo que el Estado aquí podría ser responsable en virtud de ese artículo 29 en particular. Me parece muy bueno lo que se ha hecho con los intermediarios de seguros y de reaseguros. Lo ha ampliado, también ha regulado
aquellos sujetos auxiliares o de prestaciones auxiliares. Eso es un acierto de la legislación, porque también estaba desordenado. El intermediario de seguro es el que está entre la empresa, el negocio y el consumidor, quien requiere del seguro. Es quien debe informar, asesorar, es quien debe facilitar la comprensión. Los artículos 19 y siguientes de la Ley 8.653 me parecen acertados, equilibrados, adecuados. El consumidor de seguros. Es este otro acierto de la legislación de Costa Rica. Me extraña que esté tratado en algunos artículos de la Ley 8.653, artículo 4, 5, 6, que tiene un acierto que ahora voy a mencionar. Y también el artículo 5 de la Ley 8.956, que reconoce al tercero reclamante dentro de la protección. O sea, el consumidor de seguros es típico del contrato o del mercado. Bueno, es una opción. Pero la protección que se le da es interesantísima. Porque lo que ustedes incluyen, el bystander, lo que ustedes incluyen, el tercero reclamante, el beneficiario, el tercero damnificado en el seguro de la responsabilidad civil, está excluido de muchas legislaciones. Y en la Argentina se modifica el código para excluirlo, porque la Ley de Defensa del Consumidor lo había incluido en el año 2008. Y aquí está expresamente incluido y me parece adecuado, interesante e inteligente la inclusión dentro del concepto de consumidor de seguros del tercero interesado, en sus artículos 4, 5 y 6 de la Ley 8.653 de Mercado de Seguros. También es importante que se regulen los nuevos canales de comercialización, los bancos, lejos del productor, lejos del corredor profesional, los bancos en el seguro. Esto es un fenómeno de la sociedad moderna en todos los países. No hay que actuar de espaldas a la sociedad, a la evolución. Los bancos en el negocio de seguros hay que adaptarse, hay que regular, hay que comprender, hay que dar respuesta adecuada. Un solo artículo para un tema complejo. Y luego hay una cuestión muy vinculada a la comercialización por los bancos o por los grandes centros comerciales, que son los seguros autoexpedibles. También es un acierto que lo hayan regulado, porque es una fórmula muy de nuestro tiempo. Está regulado escuetamente, pero está regulado, frente a otras legislaciones contemporáneas que no lo regulan, pero que tienen problema con esta clase de seguros. Entonces, tanto el 23 como el 24 me parecen dos aciertos normativos importantes de la legislación de Costa Rica. En el mercado mundial, la póliza digital es un fenómeno que se impone. La póliza digital marca la posibilidad de eliminar un costo muy importante, que es el papel en el negocio del seguro. Ustedes dirán, no, pero imaginen miles y miles y miles de asegurados, tomadores del seguro, contratantes que tengan que tener una copia de la póliza completa. Entonces, esto ha implicado una gran problemática, tonta, pero la póliza digital viene a dar solución a este tema, porque está cargada en la nube, como decía ayer el presidente, en esa nube virtual que hoy tenemos posibilidades de usar. Argentina instrumentó la póliza digital por vía reglamentaria. Yo no he observado el tratamiento específico, minucioso, como corresponde a una ley nueva de este tema de la póliza digital aquí. Es un tema para desarrollar, es un tema para implementar. El seguro y el comercio. Porque todo hasta ahora está teñido de ideología, de cuestiones políticas, pero el seguro es consustancial al comercio. Yo les decía que presido una empresa de energía eléctrica y me rodeo de contratos de seguro, todo, absolutamente todo. Los automóviles, las grúas, la electricidad, los daños, el daño ambiental, todo, los riesgos del trabajo, facultativos complementarios. No tengo un segmento de responsabilidad sin cobertura, un segmento de actividad sin cobertura. El seguro está dentro del costo mismo del negocio. Se traslada, por supuesto que se traslada. Pero nosotros debemos tener la descarga de los riesgos habituales, multitudinarios y permanentes que el comercio y la gestión comercial, empresarial tiene. El seguro es nuestro socio, así como lo es el Estado con los tributos y los trabajadores con el salario. Es un socio más. Es un socio más de la gestión empresarial. Esto es importante en la cabeza de los empresarios, el socio seguro.
¿Por qué? Porque en los momentos de crisis, en los momentos donde hay que juntar montañas de dinero para pagar siniestros, que cuando uno maneja una empresa de tal envergadura son muy grandes, aparece el seguro. Y aparece la tranquilidad para nosotros y también para los damnificados, en la medida del seguro. En la medida del seguro. Llegamos al seguro de la responsabilidad civil. Este ha sido, para los individuos y para las empresas, el fenómeno más importante de los últimos años, decenas de años. El seguro de la responsabilidad civil nació bajo la desconfianza de los maestros como Donati. ¿Por qué? Porque trasladar la responsabilidad civil es eliminar el reproche, la culpa. Dice, como está asegurado, no será cuidadoso en su actuación. Pero esto era una fábula. El seguro de la responsabilidad civil llegó por una necesidad social. Necesitábamos trasladar este riesgo, esta consecuencia dañosa en una estructura de este tipo. Entonces, a mí me gustaría charlar de lo que han regulado mínimamente 3, 4, 5 temas importantes. Yo tengo preguntas para hacerme. El seguro de la responsabilidad civil dice que no incluye las costas. El artículo 85, que las costas se deducen de la suma asegurada. Bueno, esto no es así. Las costas deberían adicionarse a la suma asegurada, porque ese es el principio. Está bien, son opciones, tampoco va a matar al seguro de la responsabilidad civil, pero sepan que las costas son un complemento, un accesorio, y no pueden bajar la suma asegurada porque se van a encontrar en muchos casos donde las costas son enormes y la suma asegurada quedará exigua para responder frente al daño. El artículo 83 también me parece que se podría haber obviado, porque el artículo 83 dice que no se da cobertura a la responsabilidad basada en la culpa grave. Claro, esto será un principio del derecho civil, de la responsabilidad civil. Nosotros estamos caminando hacia otro esquema en nuestra nueva ley de seguros, que no va a ser ley, pero que se está proyectando, que entregaremos en estos días. Se elimina la culpa grave de todo el sistema de seguros. Es el dolo el único límite, no la culpa grave. Pero bueno, cada uno tiene sus conceptos jurídicos propios. La legislación de Costa Rica le habrá dado y tendrá para la culpa grave lo que no tiene la legislación argentina, que optó por eliminar históricamente con el amigo Vélez Arfiel en el 1800 la graduación de culpas del derecho romano. La culpa es una. En el seguro nosotros tenemos una tendencia a eliminar la culpa grave. A lo mejor impregnados por esto de los seguros obligatorios, donde la culpa grave no juega. Ese es un artículo que me había llamado la atención. Y también hay una contradicción en el artículo 86, que se contradice con el artículo 42, porque en la falta de denuncia del siniestro, la notificación del siniestro, que establece el artículo 42, dice que no tendrá otra sanción que la que refiera al perjuicio con relación causal con la indemnización o con la reparación, pero no elimina la cobertura asegurativa. En cambio, el artículo 86, por lo menos en el texto que he podido obtener, establece una excepción particular en materia de responsabilidad civil, donde la falta de notificación, liberará al asegurador del pago de las indemnizaciones debidas por este seguro. ¿Cómo? El principio general está excepcionado. ¿Por qué está excepcionado? Puede ser que ustedes hayan optado por aquella construcción jurídica que dice que en el seguro de la responsabilidad civil el procedimiento de determinación del siniestro es justamente el juicio de responsabilidad civil. La importancia de ser notificado en tiempo y forma para ejercer el control, para ejercer la respuesta, la defensa jurídica. Puede ser que así sea, puede ser que así sea. No es bueno liberar de responsabilidad a quien cobró por el seguro, a quien hizo negocios con el seguro y a quien maneja una estructura económico-financiera que tiene que estar preparada justamente para dar respuesta a esta clase de situaciones. Debo hablar de la acción directa, porque la acción directa es un viejo reclamo de todo nuestro derecho latinoamericano, de los juristas, de la doctrina, en el seguro de la responsabilidad civil. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay acción directa en el artículo 88 de la Ley de Contratos de Seguros de Costa Rica?
Era uno de los logros que se buscó. ¿Por qué no? Seguro que hay una explicación. Estoy planteando las discordancias conceptuales con lo que uno piensa y lo que ve de la legislación vigente. La acción directa, yo pagué el precio del seguro, ¿por qué soportar un pleito? ¿Por qué soportar las medidas cautelares sobre mi patrimonio? Iba a decir mi matrimonio, que no lo tengo. Pero las medidas cautelares sobre mi patrimonio, ¿por qué soportar venir a un proceso que pagué para sacarme el riesgo de encima? ¿Dónde está la transferencia del riesgo en el seguro de la responsabilidad civil cuando no se hace el ejercicio de la opción válida de la acción directa? Primero, es la acción del damnificado, el tercero reclamante contra la aseguradora. Yo le pagué a esa estructura jurídico-económica para la cobertura, y dentro de la cobertura está la atención jurídica, y dentro de la atención jurídica es que él lleve adelante el proceso y soporte el peso patrimonial del mismo. Igualmente, el artículo 88 dice expresamente que no hay acción directa. La absorción de la culpa grave. La culpa grave se absorbe en todos los sistemas legislativos modernos. La culpa grave, porque es culpa, es negligencia, es imprudencia, es impericia, exorbitante, grosera, pero es culpa. Y entonces, si no voy a tener cobertura por la culpa, gran parte de la responsabilidad civil va a quedar afuera. Encima nos lleva a cuestiones de hecho, ¿dónde hay culpa? ¿Y dónde hay culpa grave? ¿Cuándo hay culpa grave? Por supuesto que no estoy hablando a lo mejor del artículo 42, notificación del siniestro, artículo 46, provocación del siniestro, artículo 55, falta de notificación del agravamiento del riesgo. Estoy particularmente hablando de la asegurabilidad dentro del seguro de la responsabilidad civil del fenómeno de la culpa grave. Entonces, este es un tema que hay que revisar. Igualmente les quiero decir, nosotros eliminamos la culpa grave de todo el sistema de seguro. Lo único que perjudica los derechos del asegurado, los derechos del tomador, los derechos del beneficiario en los seguros de persona o los derechos del tercero reclamante en el seguro de la responsabilidad civil es el dolo. Si hay dolo, allí hay gravedad en la sanción, hay caducidad de derecho. Pero si hay culpa grave, la culpa grave ya no la contemplamos en esta legislación 2012. El tema de la franquicia. El artículo 68 del régimen de contrato de seguro de Costa Rica le da validez a las cláusulas sobre participación del asegurado en las pérdidas. Yo creo que eso abre las puertas tranquilamente a la participación del asegurado en el riesgo, que es la franquicia. Las franquicias han sido muy discutidas. En los seguros obligatorios, y en esto hay que mirar la construcción excepcional de la Unión Europea, en los seguros obligatorios las franquicias son válidas, pero no son oponibles al damnificado. Son válidas, pero no son oponibles al damnificado. En los seguros facultativos la franquicia es válida y oponible al damnificado. Ahora, en la República Argentina, esto fue un debate tremendo y hay una rebelión de los jueces de la capital federal contra la Corte Suprema en materia de franquicia. La Corte ha dicho que las franquicias son válidas y son oponibles en todos los seguros, facultativos y obligatorios. Entonces, ¿por qué? Porque uno le puede reclamar al seguro en el límite del contrato. Es el efecto relativo de los contratos. Yo voy a tomar del contrato lo que los contratantes hayan estipulado, no más allá de ello. Y si hay franquicia, lo tomo con franquicia. La Corte ha validado la franquicia. Yo creo que este tema hay que mirarlo adecuadamente, no hay que preocuparse enormemente, pero cuando se analiza la franquicia hay que ver la razonabilidad y atacar, cuando hay que atacarla, por el tema de la cláusula abusiva comprendida en el derecho del consumidor que ustedes tienen regulado, como lo tenemos regulado nosotros también. No observo que se haya regulado otro fenómeno que se llama las cláusulas claim made, la base reclamación. ¿Cómo se soluciona este tema? Muy importante en las responsabilidades de largo tramo de prescripción. Allí tenemos responsabilidades que prescriben a los 10 años, hoy, actualmente, como es la responsabilidad médica. Y la base de reclamación me obligaba, además de que el hecho ocurra en el plazo de vigencia de la cobertura, pero que se hubiera reclamado en un periodo determinado en el propio contrato. Las cláusulas claim made en nuestro sistema son nulas, no son válidas. Pero en la nueva legislación, para que no haya más problemas, para que el negocio sea flexible y posible, dijimos que las cláusulas serán válidas
cuando el plazo de reclamación sea igual al de la prescripción. Y achicamos la prescripción en toda la responsabilidad a 3 años. Entonces, se solucionó el problema, porque no hay más prescripciones largas, que eran el justificativo de esta base reclamo o estas cláusulas especiales. El fraude en el seguro. He hablado de los contrabalanceos para construir legislaciones equilibradas. ¿Qué piden las empresas? Como contrapartida de un control estricto, de mucha responsabilidad, de mucho derecho del consumidor, como es la época que estamos viviendo. ¿Qué piden las empresas? Hay que pegarle al fraude. Hay que tener capítulos especiales en materia de fraude. Puerto Rico ha dictado una modificación sumamente importante en materia de fraude en el seguro. Y la Argentina va a seguir un modelo parecido, buscando que las conductas de connivencia, de aprovechamiento, de enriquecimiento, un capítulo especial del fraude en el seguro, más allá de las normas particulares que ustedes tienen. El artículo 47, declaraciones inexactas o fraudulentas. El artículo 61, pluralidad de seguros de mala fe para enriquecerse. El artículo 87, colisión del asegurado y tercero, lo que llamamos allá el carancho. O sea, el hombre que fabrica accidentes en connivencia con la policía, con los servicios sanitarios, para poder reclamar por la responsabilidad civil. Al que le guste este tema, hay una película argentina que se llama Carancho, o los rompehuesos. Romperle el hueso, la pierna, fabricar un siniestro que no existe. Está tratado como lo tiene tratado la legislación tradicional. El contrabalanceo va en la situación especial del seguro, pero hoy se está requiriendo una norma que enseñe, una norma pesada, y nosotros la llamamos sanciones pecuniarias disuasivas. Autorizamos al juez a que le imponga fuertes sanciones cuando ve la presencia del dolo en el contrato de seguros. Esto es un hallazgo. ¿Por qué? Porque ahí el juez, con la prudencia, la razonabilidad, después irá al fondo de garantía o irá al damnificado. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. No se preocupen que me faltan 30, 40 puntos más que trataré de sintetizar en 5 minutos, no sé cuánto me queda. Porque veo a una chica bostezar a mi derecha y entonces estoy pensando qué aburrido debe ser escuchar a un argentino improvisado y audaz que hable de la legislación de Costa Rica con esta liviandad. Los seguros obligatorios, su amplitud y diversidad. Este es un gran fenómeno. Este es un gran fenómeno. No siempre el seguro ha sido un negocio. Entonces, hay sectores de mucho daño. El sector de los riesgos del trabajo, el sector del seguro automotor, el sector ambiental. Y nosotros le agregamos, por si viera poco, los establecimientos educativos en la Argentina es obligatorio el aseguramiento. El leasing es obligatorio el aseguramiento. El fideicomiso es obligatorio. ¿Por qué? Porque no sabemos, en definitiva, a quién imputarle responsabilidad frente a un daño con la cosa involucrada en el leasing o en el fideicomiso. Entonces, al legislador de este nuevo código, que probablemente sea el Código Civil y Comercial en noviembre, lo que se le ocurrió es obligarlo a contratar un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Entonces, obviamente que la amplitud de los seguros obligatorios es una tendencia que no va a poder ser evitada. A mí me ha llamado la atención una cláusula que ustedes tienen colocada en la ley 8.653, título tercero, disposición final, capítulo tercero, disposición transitoria tercera, o sea, en el fondo del fondo de la ley, que dice apertura de los seguros obligatorios. Y comienza un periodo de apertura de los seguros obligatorios que, bueno, veremos si las empresas privadas tienen interés o no tienen interés, o seguirá en cabeza del llamado Instituto Nacional de Seguros, o de quien corresponda. Es una inquietud, es una inquietud. El seguro obligatorio automotor está regulado en la ley, aquí si me equivoco me corrigen, 7.331, artículo 38 y siguientes, el artículo 48 en especial. Yo lo veo regulado de la forma tradicional, haya o no responsabilidad. Me parece que el esquema puede ser mejorado, por supuesto. Puede ser, francamente, lo que hay que fijarse es si es suficiente. Lo que hay que fijarse es si el sistema de seguro obligatorio que se implementa da una respuesta adecuada, razonable y suficiente frente al daño. Si es suficiente, no importa la forma o el modo. Lo que sí es insuficiente es estar en un problema. A nosotros se nos ocurrió 2 sistemas que están en discusión.
Uno de accidentes personales, de altos límites, basado en una fórmula de salarios, para que no se degrade, y otro, convertir, muy parecido a la ley de circulación española, que llevó a una suma indemnizatoria en millones de euros, muy superior a lo que podría ser el reclamo en la República Argentina. A nosotros se nos ocurrió convertir el seguro de responsabilidad civil, automotor, voluntario, hoy de 3 millones y de 10 en el transporte, de pesos, $700.000 estaríamos hablando, en obligatorio. Con un sistema de acción directa, absorción de la culpa grave, y se acabó en materia de automotores un solo seguro, el que era facultativo obligatorio, y de ahí actualizado todos los años para que nunca se degrade. Si ese seguro fue el que le dio respuesta en la República Argentina, tradicionalmente, a la respuesta, a la capacidad que requería la víctima, porque hoy las indemnizaciones, el 99,9% de las indemnizaciones por discapacidad o muerte, siempre hay una excepción, no van a estar más allá de lo que son ahora $200.000. Y acá estamos hablando de $700.000. Entonces, si lo que los tribunales dan en base a la responsabilidad civil y a la cobertura voluntaria ha tenido respuesta acabada en el sistema que tenemos, lo tocamos, lo adecuamos, lo convertimos en obligatorio y veremos si es ley cómo funciona. Yo no creo que pase el filtro del Poder Ejecutivo, que querrá construir algo más sólido que esta idea copiada de la Unión Europea y particularmente del sistema español. Sin baremos, porque el Código Nuevo lo que ha hecho es una cosa muy interesante, Torrealba. Lo que ha hecho el Código argentino para eliminar una disputa entre el límite de la responsabilidad, tan criticado y tantas veces declarado inconstitucional en nuestra República, por el principio de integralidad, ha decidido definir y conceptualizar los daños. ¿Qué es el daño al proyecto de vida? ¿Qué es el daño? ¿Cómo tendríamos que tomar el daño por discapacidad? ¿Qué elementos, la edad, la profesión, pero puestos en un código? Entonces, ocurre que ahora tenemos una limitación cualitativa del daño. No podemos inventar otro daño que no sea el que el código ha establecido como procedente. Es un tema para pensarlo. El seguro por riesgo del trabajo, otro seguro obligatorio. De ese código laboral que ustedes tienen y esa Constitución, artículo 73, si la memoria no me falla, de los seguros sociales, les da una impronta que nosotros no tenemos y que muchos países no tienen. Yo le consultaba a quien me ha presentado si era suficiente, esa fue la pregunta, y el señor me decía que sí, que era suficiente el sistema, que era adecuado, que funcionaba más o menos bien. Bueno, yo les digo una cosa, en Argentina tenemos el mismo sistema que ustedes, y no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque se cerró la vía. Entonces, en la vía civil, la reparación civil le daba al trabajador dañado una indemnización mucho más alta, muchísimo más alta que la que le da el sistema de riesgo del trabajo, que es igual al de ustedes. Entonces, la Corte declaró inconstitucional el cierre de la vía, esa posibilidad que ustedes tienen también como nosotros de ir contra el patrono solo cuando hay dolo. Entonces, ese cierre de la vía fue declarado inconstitucional. Y hay un fallo sumamente importante para los estudiosos, se llama Aquino, en la Corte Suprema, cambió la historia de la reparación en la República Argentina. Es un modelo para pensar, el hombre como eje del mercado. No hay posibilidad de dos reparaciones, somos todos ciudadanos. Si el sistema de riesgo del trabajo le da una reparación sustancialmente menor, esa indemnización es inconstitucional, no es justa, no es integral. Y por lo tanto hay que reparar conforme los parámetros del derecho civil. El seguro ambiental. Este es un tema muy difícil para que el seguro lo resuelva. La directiva europea, la 35, establece un principio que contamina paga, pero también dice que este problema de reparar no es de la responsabilidad civil. Y ustedes la leen tranquilamente y la van pensando, y la legislación española también. Se ha fraccionado la respuesta. El seguro, los avales, las garantías financieras. Yo me puse a mirar la ley de política ambiental de Costa Rica. No vi el seguro ambiental en esa legislación. Tampoco sé si existe, no existe, si se vende o no se vende. Pero sí vi dos cuestiones que me interesaron. La primera de ellas está en el artículo 21, que se llama garantía de cumplimiento, similar a la estructura del derecho chileno.
O sea que en la etapa de evaluación del impacto, en la etapa del proyecto, en la etapa de la obra, hay una garantía que está porcentualmente establecida conforme las relaciones. Ya voy terminando. No se preocupe, Maestegui. Ya voy terminando. Entonces, esto es importante. Esto es importante tenerlo en cuenta porque ¿es necesario que haya seguro? Tal vez no sea necesario la garantía de cumplimiento en esa etapa. Y también la etapa de evaluación ambiental está complementada por un artículo 113, que es la cartera crediticia ambiental. Esto es un acierto. Esta cartera crediticia ambiental, o sea, líneas de crédito para la recomposición, para la descontaminación, muy favorables en la tasa de interés. Esto es un verdadero acierto de esta legislación. Ojalá funcione. Ojalá que las líneas de crédito no estén solo en el papel, como suele ocurrir. ¿Qué es lo que falta? Faltan los fondos de garantía, porque los sistemas de seguros no funcionan sin algo que sea también un esquema económico-financiero, que donde está la falla del mercado, la falla del sistema, la falla del contrato, no vayamos a buscar la responsabilidad del patrono, la responsabilidad. Seguro que en riesgo del trabajo hay fondos como tenemos nosotros, pero en los seguros facultativos también es necesario, porque cuando se liquide en forma insolvente, cuando vaya a la quiebra una empresa de estas que ustedes tienen en el mercado abierto y no haya plata, va a haber muchos problemas. Muchos problemas. Entonces, los fondos de garantía solucionan estos inconvenientes. Fondos de garantía es una construcción fenomenal, inteligente, y paga en la medida de su capacidad, pero da respuesta. Muy bien, señores, para que no me echen. Un autor chileno que seguía en aquellos años iniciales del derecho mercantil hablaba de que el derecho puede ser un instrumento para el cambio social o un instrumento para el obstáculo social. El derecho puede servir para promover el desarrollo, para transformar la sociedad, pero también puede ser utilizada para cristalizar la evolución de una sociedad. Yo les sugiero que tomen al seguro con apertura, como negocio, como sistema, como contrato, pero que lo pongan en función del desarrollo de esta sociedad, en la que viven, en la que se van a desarrollar y en la que van a hacer sus negocios, sus ecuaciones, sus sentencias y sus soluciones. Muchas gracias.